Bienvenidos a la iniciativa YouCan. Hoy les hablaré sobre la aplicación móvil que permite brindar a los padres de las mascotas más flexibilidad para administrar su vida cotidiana y permitir el acceso instantáneo a paseadores de perros experimentados, confiables, anfitriones de alojamiento y cuidadores en sus comunidades. Y ahora, pues la gran pregunta del millón es ¿cómo funciona nuestra aplicación? Nosotros nos basamos en la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo le damos a nuestra mascota? Muchas familias y personas tienen un amigo fiel en su casa y ellos merecen toda la atención del mundo, incluso cuando los padres no pueden acompañarlos. Con lo dicho anteriormente, nosotros planteamos una aplicación que ofrece varios servicios para cuidar a nuestros lindos perritos. Los principales servicios que va a presentar la aplicación YouCan son: caminata, donde el dueño podrá elegir la hora y fecha que mejor se adapte a sus necesidades. El dueño puede elegir el tiempo de las caminatas de media a más de 2 horas. También se tiene una sesión nocturna. Una niñera altamente calificada cuidará a su mascota dentro de su casa. Embarque nocturno. El perrito será llevado a la casa de un huésped donde se le amará y recibirá todo el cariño del mundo. Y por último, nuestro servicio de guardería para perros. Se manejará una casa con todos los implementos necesarios para que tu perro pueda disfrutar de una estadía amigable con otros perritos. Hay que recalcar que, como vamos a admitir todos los perritos de cada clase, ellos serán emparejados con su cuidador perfecto, el que decida el padre del perrito. Así se podrá cuidar cualquier perrito, como cachorros, perros mayores, perros discapacitados, perros que requieren medicación, perros con ansiedad por separación, perros que necesitan mucho tiempo de juego. Así no excluiremos a ningún perro que llegue a nuestro servicio, a comparación como hacen varias perreras o cuidadores de perros que no pasean a otros perritos por su condición. Voy a hablar sobre el tema de la seguridad. Hay que tener en cuenta que las personas que nos ayudan a cuidar los perros son amantes de los animales y los tratarán como si fueran miembros de su familia. Aparte de eso, se verificarán sus antecedentes e historiales para trabajar en la plataforma. Los perritos irán acompañados por tecnología como el GPS para ubicarlos en tiempo real, en el cual podrán verificar su rutina programada desde la aplicación. El padre del perro podrá vigilar a la mascota por medio de videollamadas y mensajes de texto. Por medio de la aplicación YouCan, el paseador podrá saber el estado del perrito, como cuánto ejercicio hizo y el informe del paseador. ¿Qué vendrá en el informe? El paseador registrará por medio de nota de voz lo que hizo el perro. El collar, que exclusivamente tiene YouCan, medirá la frecuencia cardíaca de los perros y otros datos que nos ayuden a saber el estado de salud del perro. Cuando utilizas la aplicación YouCan, al pedir una caminata lo antes posible, son mejores si desea que su andador llegue en 1 hora. Se le notificará una vez que coincida con un andador disponible y esté en camino. La mayoría de las caminatas se van a completar en 30 minutos, pero durante las horas pico, como las vacaciones, y durante las inclemencias de tiempo, puede llevar más tiempo. Las caminatas de una sola vez son mejores si desea que su cachorro camine a una hora específica del día o si desea programar una caminata para una fecha posterior. También puede reservar múltiples caminatas de una sola vez para asegurarse de que su cachorro salga tanto como lo necesite. Para reservar caminatas simples o múltiples por un tiempo específico. Ahora voy a hablar sobre el mercado objetivo. Este mercado es desarrollado por varias encuestas que se hicieron en Chapinero Alto. Se encuestó a un total de 310 personas en esa localidad, lo cual conlleva a un 10% de toda la población que vive allí. Si paseamos
por esos lugares, vemos que mucha gente tiene muchos perros, incluso hay varios paseadores con más de 10 perros cada uno. De estas 310 personas, 162 personas, es decir, más del 50%, estarían dispuestos a pagar por el servicio que nosotros les estamos ofreciendo. Nuestro propósito es encontrar personas con perritos y que estén ocupados la mayoría del tiempo, para nosotros poder cuidar de su perro. Así, comenzando la operación, contaríamos con un mercado pequeño en el cual podemos comenzar. Esto es muy importante, ya que la mayoría de las personas prefieren sacar a sus perros por su cuenta. Ahí tendríamos una debilidad, pero cada vez las personas le pagan más a sus perritos por cuidarlos y que ellos estén bien. Entonces nuestro mercado cada día se va agrandando. Nosotros cuidaremos cualquier clase de perrito, como lo dijimos anteriormente. Así, varias personas que tienen perros bravos y que un paseador normal no lo va a poder llevar, nosotros sí les brindaremos un buen servicio. Nuestro plan de penetración de mercado o estrategia de venta es el siguiente. Entraremos en el mercado aliándonos con algunas veterinarias cerca a Chapinero Alto. Y también nos aliaremos con varios paseadores de perros individuales. Daremos algunos incentivos a los clientes que usen el servicio, como descuentos, paseos gratis y chalecos para los perros. Utilizando por primera vez la aplicación, regalaremos un paseo gratis. Por usar más de 10 veces el servicio, regalaremos un chaleco VIP para los perros. Nos enfocaremos en el servicio y no atender a muchas personas con el propósito de alcanzar clientes que paguen más servicios. Así empezar a obtener muchos ingresos del servicio. Nosotros nos aliaremos con una fundación o con varias fundaciones para que nuestros amigos perritos que viven en las calles encuentren un nuevo hogar. Así ampliaremos nuestra reputación por toda Bogotá y empezar a abarcar nuevas localidades y por fin estar en toda Bogotá. Nuestra competencia van a ser los paseadores de perros individuales, por lo cual se va a centralizar el negocio de paseo de perros con el fin de que todos recibamos buenos beneficios. Nuestro equipo va a estar formado por 2 ingenieros con gran entusiasmo en llevar el proyecto de pasear perros, porque se ve un mercado grande y cada día se expande en la ciudad de Bogotá. Somos metódicos, lo que significa que llevaremos la empresa organizadamente y miraremos muchas posibilidades en la expansión de la empresa. Utilizaremos nuestros conocimientos como ingenieros para desarrollar nuevas metodologías y artefactos que ayuden a hacer los paseos de perritos algo nunca antes visto. Y así concluimos con la presentación del proyecto You Can. Gracias por su atención.